Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Influyentes. Continuamos acá en el Museo del Canal, donde se están realizando parte de las actividades del Hey Forum, un evento donde se habla de sociedad, historia, economía, educación, donde intelectuales, académicos de las más diversas áreas se reúnen para debatir, conversar y analizar. En esta conversación que vamos a tener hoy en el programa de esta ocasión, vamos a hablar con una socióloga mexicana de origen zoque, escritora, podríamos decir que activista también sobre los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos. Josefa Sánchez Contreras, bienvenida a Influyentes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí en Panamá y en este museo, en este lugar. Gracias por esta invitación. El gusto es nuestro poder conversar. Hablemos un poco del mundo de hoy, si se puede, tan amplio que es, tan complejo que es. Y sin embargo, el mundo de hoy, con todas sus características, quizás con su apertura de ideas, sigue replicando las inequidades y las injusticias de siglos anteriores, ¿no? Claro, por supuesto. Y es parte de su trabajo de demostrar eso. Exactamente, es parte de mi investigación que viene también muy vinculada a mi propia historia, digamos, a la propia historia del pueblo al cual pertenezco, pues se ha centrado en rastrear estas dinámicas coloniales que aún perviven hasta nuestro siglo XXI, ¿no? Dinámicas que las podemos encontrar en el ámbito económico, político, cultural, pero pongo especial énfasis en el aspecto energético. El aspecto energético. Cuando yo leía y me ponía a pensar, el mundo está haciendo este cambio hacia energías más limpias, hacia formas de vivir más acordes con la naturaleza, particularmente por la presión del cambio climático. Claro. Y la gente celebra cuando hablamos de energía solar, cuando hablamos de las hidroeléctricas, cuando hablamos de la energía eólica. Sin embargo, por ejemplo, en el libro, en el colonialismo energético, que es el libro que trae, podemos ver que sí, las energías limpias, pero tienen un impacto, afectan a alguien y que quizás son cosas que nosotros simplemente no queremos ver o no nos las enseñan o por ignorancia no nos damos cuenta, pero que no todo es realmente maravilloso, que también tiene su lado más macabro. Sí, bueno, es necesario hablar de estos temas y compartirlo con la audiencia, puesto que este nombrar como colonialismo energético el despliegue de una serie de megaproyectos eólicos y fotovoltaicos que se están dando en distintos territorios, pues se enmarca en un problema mucho más amplio, que es la crisis energética y la crisis climática, como ya decías, ¿no? Para poner en contexto, digamos, a las escuchas y los que nos escuchan, nos ven, es necesario partir de que esta crisis de los combustibles fósiles pues se debe a que parte de las emisiones de gas de efecto invernadero pues son provocadas por el régimen de combustibles fósiles y bueno, también porque hemos llegado al pico del petróleo, ¿no? Esto está estudiado, está ya identificado, digamos. Y esto está generando un problema sustancial en un mundo donde el 85% de todo lo que requiere energía depende de los combustibles fósiles. Sin embargo, es necesario hacer esa transición. Y en este libro, las personas que escribimos, las investigadoras e investigadores, partimos del hecho de que es necesario hacer esa transición energética. Pero hacerla bien, ¿no? Exactamente, hacer una transición energética hacia las fuentes no renovables. ¿Qué pasa con la promoción de los eólicos y las fotovoltaicas a gran escala? Bueno, ocurre que muchos de estos proyectos están acelerando la privatización de las tierras en comunidades indígenas, como es el caso del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, como es el caso del sur de España, del territorio Sami en Noruega, del Sahara Occidental, que son los 4 casos que analizamos, digamos, ¿no? Entonces, este es un impacto, pero también está el impacto en la redistribución de la energía. En los lugares donde se están instalando estos megaproyectos, se están tomando como enclaves energéticos,
cuya energía va destinada a otros lugares, a otros sectores, mientras las poblaciones que viven ahí no tienen apenas acceso a la energía, ¿no? Entonces vemos que hay una serie de dinámicas, ¿no? Hay 6 aspectos que caracterizamos en el libro que constituyen lo que nosotros llamamos esta dinámica colonial. ¿Por qué? Porque varios de estos son territorios que han atravesado procesos de colonización y que hoy día continúan estos procesos, pero a través de megaproyectos de fotovoltaicos y eólicos. Hay una necesidad, hay una obligación por la situación del planeta de hacer este cambio. Por supuesto. Y hay una buena parte de la sociedad que aboga por estos cambios. Sí. Y que se alegran mucho cuando vemos que cada vez se usan menos combustibles fósiles o que nos dicen que se usan combustibles fósiles. Pero cosas como las que se demuestran en el libro, pareciera que se juega con la ilusión de la gente. No sé si me explico. Sí. Hacer estos cambios que tanto se solicitan, pero con viejas prácticas que al final manchan todo el proceso, ¿o no? Totalmente, totalmente. Hay una dificultad en la promoción de esta infraestructura energética que sigue dependiendo de los combustibles fósiles. Sigue dependiendo profundamente en la medida que para construir esta infraestructura eólica y fotovoltaica se requiere de más minerales y para la extracción de minerales se requiere de energía. Y no solamente en el tema energético, sino que, por ejemplo, estas comunidades que están alrededor siguen siendo víctimas de abusos en cuanto a temas de poder, a temas de desigualdad. También me refiero a eso de que al final para esta gente las cosas no mejoran. Al contrario, la situación social, la situación económica, la situación de justicia sigue empeorando. Eso es también manchar el proceso, ¿no? Porque por supuesto, la gente está abogando por un mundo más equitativo, con un mundo donde la justicia llegue de verdad. Y se le engaña, ¿no? Se nos engaña también un poco. Por supuesto, es la dimensión que nosotros llamamos la dimensión de la toma de decisiones y violencia. Es decir, donde las poblaciones, donde se están instalando estos megaproyectos, no tienen la capacidad de decidir, se les arrebata la capacidad de decidir y por el contrario, no tienen ni siquiera acceso a la energía que se está generando ahí. Hay situaciones mucho más graves, como en el Istmo de Tehuantepec, donde son situaciones de violencia, realmente de violencia, y que están veladas por una impunidad, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasa con los derechos de los pueblos indígenas? ¿Por qué se están violentando en la medida que está incrementando la crisis climática? Una solución para la crisis climática no tiene que atravesar por una infraestructura que violente a los pueblos indígenas, porque esto es una contradicción. Ninguna solución para esta crisis global ambiental va a tener que atravesar por más violencia sobre estas poblaciones, por más despojo y por más impunidad, digamos. ¿Se pueden hacer las cosas o se pueden lograr los cambios que la sociedad en general aboga sin que se imponga el Bill Metal, sin que se imponga la sed de dinero y la sed de riqueza de algunos grupos? ¿Es posible? Yo creo que es posible. Yo creo que es posible, pero es posible replantearlo en muchos niveles, en muchas dimensiones. Esta posibilidad de una redistribución energética, de superar esta crisis sin violentar a las poblaciones que históricamente han sido colonizadas, es importante siempre y cuando también los países que más consumen energía reduzcan sus niveles de consumo, siempre y cuando también podamos imaginar y pensar suprimir esta desigualdad que tienen los países de América Latina en relación a países de los centros del norte global, digamos. No hay una profunda desigualdad. ¿Por qué? Podemos plantearnos aquí los derechos de los pueblos indígenas, cómo superar la crisis, pero si a nivel internacional hay una presión por estos minerales que están en nuestros territorios o una demanda de nuestros territorios para ser tomados como territorios de sacrificio, si esta presión internacional sigue, va a ser muy difícil que al interior de nuestros países, al interior de nuestros territorios, podamos resolver esta problemática y podamos imaginar de que el mundo puede seguir su curso sin seguir agudizando estas desigualdades y estas violencias contra los mismos pueblos. En general, los pueblos originarios, sea de la región del planeta que sea,
son los que mejor han entendido cómo vivir en armonía con el medio ambiente y los que menos afectan el desarrollo de la tierra. Y sin embargo son los que siempre terminan pagando y son los que siempre terminan más pisoteados. Se supone que los tiempos están cambiando. ¿Cómo es el sentir de estas comunidades cuando en teoría viene una nueva generación que te dice que viene con nuevas ideas, que te dice que viene con otra perspectiva y termina siendo víctima de las mismas crueldades de siempre? Ese es el aspecto colonial, ese es justamente lo que acabas de describir, es justamente decirlo con estas palabras. Hay una continuidad en los procesos de colonización bajo otro rostro, de otra forma. Actualmente, pues, los megaproyectos extractivistas representan uno de los aspectos coloniales que continúan vigentes, donde los territorios de los pueblos indígenas están siendo retomados para esto y cuando, como decías, o sea, y como se ha estudiado, el 80% de la riqueza biodiversa del planeta está sobre territorios de pueblos indígenas. Y esto porque obedece a todo un proceso histórico en el que los pueblos han generado una relación con la tierra, digamos, sin romantizarla, sin esencializar, pero sí poniéndolo en el centro del debate cuando hablamos de crisis global, de crisis ambiental. No podemos pensar de que esas soluciones van a atravesar por desarticular la vida de los pueblos que más han cuidado el planeta y que lo siguen cuidando hasta nuestros días, ¿no? Entonces, cuando hablemos de soluciones para la emergencia climática, para las crisis ecosociales, es necesario hablar también de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? No como un sector aparte, no como un tema aparte, sino como parte sustancial para pensar con seriedad las soluciones. Sin embargo, esto es un reto tremendo para nuestro continente, porque ahora mismo, tal como se está planteando la transición energética global, pues sigue una lógica corporativista que apuesta por satisfacer una demanda que es insaciable, una demanda de minerales que no se va a abastecer, aún convirtiendo todo el planeta Tierra en una gran minería. Y esto es la gran paradoja de nuestro siglo XXI. Esa es la gran paradoja de nuestra crisis de este siglo, que es que esto que están vendiendo como soluciones eólicos y fotovoltaicas a gran escala dependen profundamente del extractivismo minero, y eso implica impacto sobre la tierra, impacto sobre el ambiente, impacto sobre los pueblos indígenas, impacto entonces sobre todas las sociedades, sobre el agua, los ríos, en un momento donde la crisis del agua es uno de los temas también más sentidos y más latentes, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en soluciones que puedan venir desde los pueblos indígenas, pero en vínculo con la ciudadanía en general, ¿no? Aunque no sean indígenas. Todos tomamos agua, todos respiramos y, por tanto, todos tenemos este compromiso para con la tierra. Y todos somos seres humanos. Y todas y todos somos, claro, parte de la humanidad. Los riesgos de defraudar a la gente. Que la gente crea en un proceso, que la gente crea que hay un cambio y que al final se vean engañados. Lo que implica, no solamente en este caso, en general, que cuando hay un movimiento que augura cambios, la gente se dé cuenta que fueron engañados. ¿Y cómo perjudicaría esto en el caso del medio ambiente, que es algo que hay que abordar y en el que hay que trabajar urgentemente? Sí, esperemos no llegar a ese punto. Esperemos no llegar a este punto donde veamos que todas las falsas soluciones no están funcionando. Creo que en algunos lugares hay levantamientos, hay movimientos de defensas territoriales donde se han dado cuenta de que estas infraestructuras no van a resolver el problema, ¿no? Entonces, yo creo que algo importante que siempre ponemos sobre la mesa cuando queremos hablar de energía, de crisis energética, de transición energética, de colonialismo,
es necesario preguntarnos qué tan redistribuida está la energía, ¿no? O sea, cómo podemos entender, cómo podemos hablar de crisis energética en un mundo donde el 10% de la población tiene el 40% de la energía. ¿Qué pasa con el 90% de la población, ¿no? Que la energía no le es tan asequible o no le es tan abundante como en otras latitudes, digamos, en otros espacios, en otros sectores. Entonces hay que partir de que estamos en un mundo desigual, ¿no? Y pensar en soluciones es pensar también en un mundo con acceso a todos los servicios básicos, digamos. Yo, por ejemplo, yo hago mi reciclaje, uso luces LED, trato de portarme bien, digámoslo así. Y hago mi esfuerzo en mi casa, trato de que mis amigos, de que la gente a mi alrededor lo haga también. ¿De qué vale eso? ¿De qué vale que yo recicle, de que yo trate de ser ambientalmente correcto? No me gusta mucho el concepto, pero lo resume bastante. Y sin embargo tengo estas megacorporaciones haciendo cuanta porquería hay. ¿De qué vale entonces el esfuerzo individual de las personas que quizás inocentemente lo hacen o con muy buena voluntad? Yo creo que vale mucho. Yo creo que es necesario, que son necesarias esas acciones cotidianas. Necesario partir desde esas minusculosidades, ¿no? Que parecieran tan pequeñas, pero que pueden tener un impacto, sin que esto implique cerrarse los ojos y no querer ver también esta dimensión más estructural, digamos, ¿no? Que en gran medida sostiene esta desigualdad y también impacta sobre el ambiente, ¿no? O sea, sin descuidar cuáles son las principales energéticas responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? O cuáles son esos sectores que mayor energía consumen en el mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin dejar de cuestionar estas dimensiones más internacionales, necesario también seguir esta práctica cotidiana de reciclaje, de ver también de dónde viene la comida que consumes, porque el sector agrícola o la agroindustria principalmente, de los principales consumidores de energía, y hay países y territorios que tienen poca soberanía alimentaria y la alimentación está vinculada al régimen de combustibles fósiles, está vinculada, consume mucha energía también, y entonces plantearnos estas acciones cotidianas es plantearnos también qué es lo que tengo en la mesa inmediatamente, ¿no? Ahora, esta pregunta, hice una pregunta muy similar en el programa anterior, pero enfocada en educación. Ahora lo traigo a este contexto. Hay gente que se puede dar el privilegio de revisar, de fiscalizar de dónde viene su ropa, cómo se produce con lo que se alimenta, pero ¿qué pasa con el que no, con el que está contra la pared y vive del día a día? Sí, gracias por esta pregunta. Realmente me lleva a plantear esta otra dimensión de la emergencia climática y la crisis ambiental y ecosocial, que es el aspecto económico. Efectivamente, los sectores más precarios, los sectores más empobrecidos estructuralmente a lo largo de la historia, pues son los sectores que más se van a ver impactados por la emergencia climática, pero curiosamente son los sectores a los cuales es más difícil imaginar el fin del mundo porque están pensando en el fin de mes, ¿no? O sea, ¿cómo llegar al fin de mes con el salario que tengo, con los recursos que tengo? ¿Cómo llegar? ¿Cómo voy a pensar en ese fin del mundo que me anuncia si estoy pensando en el fin de mes, ¿no? Y esto creo que nos supone un gran reto a quienes estamos en estas peleas por la defensa del territorio, por mantener la vida en esta tierra, ¿no? Y es cómo comunicar que parte de esta crisis es también esta desigualdad que priva a nivel global, a nivel regional, digamos, y a nivel de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Estas profundas desigualdades están vinculadas con la emergencia climática, están vinculadas con la forjación de sociedades industriales que han creado, pues, mano de obra barata y expulsiones de muchas poblaciones de sus territorios
para formar cinturones en las ciudades, en las capitales, cinturones de trabajadores, digamos, ¿no? Entonces, esta misma lógica de las sociedades industriales profundamente dependiente de los combustibles fósiles es también responsable, también ha impactado en estas desigualdades económicas, en estas precariedades. Entonces ahí el reto es pensar que la solución para la crisis climática, para la emergencia climática, es una solución también de orden económica, es una solución de orden política, de orden económica, en tanto no se pueden pensar soluciones que sigan atravesando por fomentar las desigualdades o por violentar los derechos de los pueblos. Tenemos que pensar soluciones de cómo los pueblos estamos defendiendo los territorios que son, digamos, un aporte a la humanidad, a la vida de la humanidad, y cómo en las ciudades las trabajadoras, los trabajadores están disputando también por una vida digna, una vida buena, ¿no? Y cómo esto se puede articular para sortear estas crisis y apostar por un mejor mundo, digamos. Es momento, ya se nos está acabando el tiempo, pero es momento de que nuestros pueblos originarios dejen de ser los que ponen el pecho por todos nosotros. Claro que sí, creo que los pueblos y la ciudadanía en general y las poblaciones urbanas y las poblaciones de todas las latitudes tienen que asumir ese compromiso de nuestra vida en el territorio, de nuestra vida en esta tierra, ¿no? O sea, también los pueblos no tienen que cargar únicamente con esta responsabilidad, ¿no? Esta responsabilidad de atravesar estas emergencias, digamos. Es una responsabilidad de todas y todos, porque aquí hay problema de agua, en todas partes hay problema de agua, entonces es necesario comprometernos con eso. Por último, y quizás me he puesto yo muy pesimista, pero al final la gente tampoco tiene que perder la ilusión, ¿no? Sí se puede, el individuo o la colectividad del individuo de una forma u otra sí puede manifestarse y quizás, no sé si la palabra sea vencer, pero por lo menos ponérsele de tú a tú al sistema y de vez en cuando darle a entender qué es lo que realmente quiere, ¿no? Sí, yo creo que lo que ha ocurrido en Panamá en los últimos meses de octubre para acá, creo que es una gran esperanza en América Latina. Es una suerte de bisagra de alianza desde la ciudad hasta los otros territorios, ya sea por la soberanía de los recursos o ya sea por la defensa del territorio. Y creo que es una expresión muy interesante que podemos o que podríamos encontrar en otras partes de América Latina y que son al final pues apuestas también por una vida digna. Para terminar, las sociedades siempre están cambiando, el cambio es la constante. Sin embargo, la sociedad global creo que está viviendo una época de cambios que no se había visto quizás desde la década de los 60, la década del 60, 70 del siglo XX, ¿no? Este es como el nuevo periodo de grandes cambios, ¿no? Exactamente. Estamos en una encrucijada, estamos en una profunda crisis, los límites biofísicos del planeta, es decir, estamos agotándonos el agua dulce, estamos en la atmósfera, estamos en una contaminación, ¿no? Entonces estamos en una encrucijada, o apostamos por sostener esta vida, estos ecosistemas, la posibilidad de seguir existiendo aquí en estos territorios, o apostamos por supuestas soluciones tecno-optimistas, digamos, en el sentido de que algunas promociones de que una aplicación de infraestructura eólica o fotovoltaica va a resolver el problema de la energía. Las soluciones no van a pasar únicamente por aplicaciones, cambios de infraestructura, digamos. Las soluciones van a pasar por una transformación económica, una transformación política. Y esto es porque son de orden económico y político. Entonces, en la medida que
replanteemos estas dimensiones, en ese momento vamos a poder transformar. Y yo creo que se está haciendo. Yo creo que es un momento complicado para América Latina, también a nivel global, por todas las guerras que estamos viviendo, o sea, todas las guerras que están generando también contaminación, genocidios. Estamos asistiendo a un genocidio en vivo, ¿no? Y tenemos que escandalizarnos, porque es la historia también de nuestro continente, ¿no? Entonces, ¿cómo todas estas efervescencias que se están dando a nivel planetario nos están hablando de algo? Nos están hablando de que hay conciencias sacudidas y de que hay posibilidades también, y de que hay una disputa por esas posibilidades, por elegir esa ruta, pues la ruta de la vida. Me quedo con esa reflexión, me quedo con ese mensaje. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Josefa Sánchez Contreras, gracias por habernos acompañado en Influyentes. Gracias. Gracias. Y gracias a usted que estuvo con nosotros, gracias por acompañarnos. Me despido acá desde el Hey Forum, en esta ocasión en el Museo del Canal. Yo soy José María Torrijos Legaspi y será hasta una próxima ocasión.